todo momento, conectados con la presencia de Dios. La estación que te conecta al cielo. La estación que te conecta al cielo. Encamínameradio.com. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. El camino del Señor es perfecto. La Iglesia Cristiana Trina Cristo es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Esto es mi fortaleza, es mi escudo. Con él paso en medio de un batallón. Me da diestra mis manos, me prepara para guerrear. Quiero saludarles y quiero decirles que muchas gracias. Ustedes y yo estamos en sintonía. Gracias porque es la oportunidad de que esta palabra se vivifique en nuestra vida a través de la maravillosa obra del Espíritu Santo que nos debe de redarguir, porque tenemos que vivir una fe auténtica, una fe clara, específica, y solo podemos alcanzarlo a través de la maravillosa misericordia de Dios. Estamos tomando la palabra porque generalmente el cristiano no tiene valor para sufrir porque no ha puesto los ojos en el galardón, no ha puesto los ojos en la esperanza venidera, no ha puesto los ojos en las bendiciones maravillosas que el Señor nos da, y simplemente buscamos de momento las respuestas o las necesidades que inmediatamente tenemos y nada más. Y cuando se llega el momento de tener dificultades, huimos y solamente sentimos que estamos completamente desprotegidos, y esto nos trae una conmoción muy grande y muy difícil. Por eso quiero participarles la palabra y quiero llevarles un conocimiento profundo, porque aquí a través de la palabra encontramos respuestas. Quiero que vayamos al libro de San Juan, capítulo 13, y miremos desde el versículo 21 en adelante. Dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué decía esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era de noche. Claramente, de acuerdo con este versículo, vamos a encontrar respuestas muy importantes. Como tomamos la palabra y lo que estamos hablando acerca de lo que representa verdaderamente el dolor y el sufrimiento del Señor Jesucristo, porque era un varón experimentado en dolores, que tenemos que tomar esta investidura y tenemos que tomar también la coraza de la fe para poder vivir una fe auténtica, también con dolor, con sufrimiento, con entrega y con todo lo que la palabra nos demanda. El Señor Jesucristo, cuando toma esta palabra, dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Es muy difícil saber que algo va a suceder en nuestras vidas, y yo pongo esto en pensamiento de toda la audiencia, porque ¿quién es el que no le espera una desgracia que se desequilibra en ese instante? Esas fases tan difíciles que el ser humano sufre en su interior, pues es difícil manejo. Aquí el Señor Jesucristo sabía que ya se estaba cumpliendo el tiempo y que iba a entregar su vida. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando. Eso nos da a enterar, o nos da entendimiento, que las cosas espirituales para el ser carnal es muy difícil interpretarlo. Él hablaba espiritualmente y sabía que se estaba gestando algo que tenía que cumplir, pero el pueblo que estaba presente con él no podía comprenderlo porque espiritualmente no estaba discerniéndolo, no lo discernía. Y por eso los discípulos miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Desde luego que sabemos que es Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, dijo: Señor, ¿quién es? Pedro se dirige a Juan. Juan responde la pregunta que le hace Pedro,
Y respondió al Señor Jesús: a quien yo diere el pan mojado, acá les. Voy a enseñarles algo que me parece muy importante, que dice aquí la palabra. Dice que mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Miren aquí lo importante que es algo. A ver, casi siempre dicen que Satanás no tiene posesiones, que Satanás no existe. Ojo, cuando un pastor dice que Satanás no existe, ojo, porque este puede ser un servidor del mismo. Debe de pensar que aquí bíblicamente lo que el Señor Jesucristo está descubriendo, algo tan importante que todo creyente debe de tomar en cuenta. Primero, cuando le ofreció el pan mojado directamente a Judas Iscariote, hubo una conmoción interior y pudo haber entrado dificultad tremenda para que tomara una posesión. Eso nos da a entender que Satanás no estaba dentro, lo había manipulado desde afuera y sus obras que Satanás estaba poniendo en el pensamiento le estaba atacando de una manera directa al pensamiento, pero no tenía una posesión. Esto nos dice claramente la palabra, porque dice que en ese instante entró en él. Pero ¿qué fue lo que propició el Señor Jesucristo en ese instante? Había un hecho que Judas Iscariote iba a recibir cuando le señaló y le dijo: a quien yo diera el pan. Me imagino su estado de ira, su estado de dificultad que en ese momento entró y le dio permiso y le abrió el corazón para que Satanás pudiera tener dominio y tomara posesión directa sobre el cuerpo de Judas Iscariote. Y vea lo que dice directamente ya el Señor Jesucristo después de eso. Después del bocado, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora entendemos algo. Ya no le hablaba directamente a Judas Iscariote, porque Judas Iscariote no sabía ni siquiera lo que iba a hacer, pero sí sabía que la posesión era Satanás y que Satanás tenía que cumplir un plan. Y le dijo: Satanás, lo que tengas que hacer, hazlo de una vez. Y le dijo de una manera directa al diablo, porque ya había una posesión. Y al haber una posesión, ya el Señor Jesucristo, lo que muestra que el Señor Jesucristo vino a descubrir y a deshacer las obras del diablo. Esa es la razón más grande que debemos de tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos como cristianos, tenemos que tener claridad acerca de quién es el diablo y cómo opera y qué es lo que sucede. Porque el Señor Jesucristo lo denuncia en su palabra y no nos lo está escondiendo para que el pueblo cristiano crezca y sepa cuál es su enemigo y cómo debemos de enfrentarlo y cómo debemos derrotarlo. Por eso, cuando habla alguien y que no tiene claridad y que se va por entre las ramas y no habla con contundencia ni dice que Satanás existe, tenga miedo, porque ese posiblemente pertenece al reino de él. Satanás está camuflado en las iglesias, camuflado en muchas denominaciones, y muchos no conocen, pastores que no conocen el mover, y seguramente pueden estar engañados. Otros porque no están engañados, sino que son conscientes y saben perfectamente que hay iglesias que el Satanás está ahí. Hay satánicos, pues, sacerdotes que están manejando iglesias cristianas con esto de la prosperidad, que están hablando con esto de que solamente Dios es bueno, que Dios es extremadamente dadivoso y misericordioso, que no se fija en la debilidad ni en el pecado del ser humano. ¿Con el fin de qué? De perderlo, apreciando la necesidad del ser humano y sabiendo las inclinaciones que tiene, pues desde luego que Satanás muy sutilmente y astutamente domina al ser humano por ese punto. Si ustedes no están alerta y no toman esto, pues desde luego que están cautivos y están en las redes del diablo. Y si ustedes no toman decisiones, desde luego que pueden caer en las garras del mismo y pueden ser derrotados. No pueden confiarse, porque cualquiera puede estar practicando el satanismo y puede perfectamente estar derribando tu iglesia. Ahora, ¿qué pasa si en este instante entra este hombre que está en una actividad maligna? Lo que está mostrando Satanás es que es muy eficiente. Él estaba cumpliendo una obra y el Señor Jesucristo sabía, porque cuando le dio el pan mojado a Judas, inmediatamente hubo algo de apertura del corazón y que tomó posesión inmediata. Y directamente el Señor Jesucristo se refiere a Satanás y le dice: ahora, Satanás, hazlo, lo que vas a hacer, hazlo muy pronto. Pero los que estaban ahí en la mesa, ¿entendió por qué le dijo esto? No entendió por qué le decía a Judas Iscariote esto. Y de una manera literal, no se refería a Judas Iscariote. Porque se refería, era directamente al diablo, a la forma de cómo el diablo estaba ahí en la posesión demoníaca muy tremenda y le estaba hablando. Ahora, ¿qué estaba diciendo? Ahora notamos algo. El Señor Jesucristo dice la palabra que están sujetas todas las potestades demoníacas, pero Él estaba cumpliendo una labor extraordinariamente poderosa, porque estaba enseñando a través de la carne que era posible dominarla. Eso era otro reto contra Satanás. Miremos las luchas que tenía Job. Job, cuando tuvo la oportunidad de enfrentarse contra el diablo, también el diablo lo tomó para decir que el justo solamente cuando era rico podía ser fiel a Dios, y Dios le demostró que no, que el justo
por su fe vivirá. Y que era por esa razón que quitándole todo, el Señor aceptó el reto. Ahora venía otro reto. ¿Y cuál está otro reto que tenía? El de vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que la carne sí se podía dominar. Porque Satanás decía que no se podía dominar la carne, porque le decía, mire, la carne es imposible. Lo que quiso decir, Dios es imperfecto porque está colocando yugos que son imposibles de llevar y que el ser humano no está en capacidad de dominar, porque la carne tiene una fuerza tan extraordinaria y yo la manejo y yo sé que la carne domina al ser humano. Y entonces el Señor Jehová Dios de los cielos dijo, no, y el Señor Jesucristo dijo, no, porque yo sé y voy a vivir en carne y voy a demostrar que yo puedo dominarla. ¿Qué mejor que el encarnado? Oh, qué lucha. Y eso también nos da a nosotros muestra. ¿Por qué somos juzgados? Porque si Él vivió en carne y tiene capacidad de dominio sobre la carne, quiere decir que la carne sí se puede dominar. Solo que no hay personas valientes ni que luchen para dominarla, pero sí se puede dominar. ¿Qué hace el satanismo? Ofrecer carne. Y ofrece carne por toneladas. Y la gente ávida, ¿cómo será que hasta se la comen cruda? Y carne humana, porque hay antropófagos dentro del satanismo. Así es, esa es la realidad. Hay que saberlo, que eso es la verdad. Nosotros sabemos que dentro de este propósito de la Biblia, de los hechos contundentes y claros, el Señor nos enseña, porque ellos no podían entender. Hay muchos que no pueden entender esto, porque no están en el Espíritu. Los que están en el Espíritu saben que perfectamente los Evangelios, especialmente este libro tan profundo que es el de Juan, uno de los libros más profundos de los Evangelios, porque habla cosas profundas. Ahí habla sobre cosas claras de Satanás, porque el Señor Jesucristo le da órdenes a Satanás y le dice, mire Satanás, haz lo que tienes que hacer, pero hazlo rápido. Porque vemos que el Señor Jesucristo dice que todo está sujeto, potestades, están huestes, gobernadores, principados, todo está sujeto al Señor Jesucristo. Oh, qué poderoso es Él, ¿no? Sin embargo, ahí estaba Satanás cumpliendo una labor. Y le dijo, ahora haz lo que tienes que hacer. Pero los que estaban con él, ninguno entendía. Algunos pensaban que era que Judas tenía una bolsa y que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta y que se lo diese a los pobres. Mire lo que uno piensa. Esas son las cosas. Ahora, notemos algo. Estos versículos tienen enseñanza profunda. El ser humano, cuando está en una iglesia o cuando estamos aprendiendo, generalmente el ser humano dice, bueno, yo no puedo hablar la boca, no puedo decir nada. Pues claro, porque generalmente no sabemos que el Señor Jesucristo dice que no vemos sino lo que está al frente, pero no sabemos lo que hay dentro. El Señor Jesucristo espiritualmente sí sabía lo que estaba sucediendo, porque espiritualmente estaba, a pesar de vivir en carne, y eso lo sabemos. Y precisamente lo que busca Dios con nosotros es que vivamos en el Espíritu para poder captar las cosas en el Espíritu, para poder guerrear espiritualmente. Porque carnalmente esto es imposible. Carnalmente no podemos alcanzar la patria celestial, no podemos alcanzar la dimensión espiritual que el Señor Jesucristo tenía. Ahora, cuando Él hubo pues tomado el bocado, luego salió y era de noche. ¿Cómo juegan las cosas, no? Este versículo habla de que se enseñoreaba Satanás en la noche, porque la noche, las tinieblas, es parte de su gobierno. Él trabaja en la oscuridad, él trabaja en la noche. Y esto es lo que vemos aquí a través de este versículo. Satanás salió y salió juntamente con Judas Iscariote. Miren las intenciones del corazón y cómo lo gobernaba. Pueden tomar los versículos anteriores y los evangelios, como unos con otros tienen veracidad y son confrontados para llevarnos a una verdad inmaculada. Y sabemos que este hombre no tenía el corazón inclinado hacia conocer el Evangelio. Muchos de los que pueden estar sentados en la propia iglesia, muchos de los líderes no pueden estar en el propósito de Dios. Hablan de Dios, pero no están separados de Dios. Este hombre escuchaba lo que hablaba Dios, estaba Dios personificado en Cristo Jesús, pero ni cuenta le daba, no le importaba porque tenía otro pensamiento. Creía que tenía liderazgo, sabía que tenía condiciones, que movía masas y dijo, yo lo puedo seguir y yo sé que con el tiempo me va a compartir su reino y yo voy a sacar beneficio. Todo eso Satanás lo manipulaba desde afuera, pero aquí ya toma la posesión. Tremendo, ¿no? Ya toma la posesión. Ahora vamos más adelante a tomar, si Dios nos da vida, conocer lo que realmente se logró ejecutar, porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo estaba llevándose al patíbulo, estaba llevándose al Calvario para que ofreciera su vida, había todas las huestes celestiales en los aires, la cual no hubo ni habrá sobre la tierra, porque se estaba jugando algo tan importante, porque era el vencimiento de Cristo Jesús en la cruz y que tenía que herir a Satanás en la cabeza. Y lo hirió y le quitó las llaves del Seol. ¡Oh, qué tremenda victoria que el Señor Jesucristo se llevó! Porque por causa de Satanás había caído
el ser humano en pecado, pero por causa de un hombre fue reivindicada. Alabado sea el nombre de Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios, porque a través de Él conseguimos esto. Pero nosotros, ¿qué papel tomamos dentro de esta condición? Por eso estamos hablando, y les he repetido en ocasiones reiterativas, que sufrir por causa del Señor Jesucristo debemos de sufrir persecución, odio, la pérdida de la vida, la renuncia a los tesoros mundanos, al sufrimiento, la pérdida de la reputación y a la muerte. Y todas estas cosas son indispensables, porque el Señor Jesucristo, ¿cuánto no hizo? Pero ¿sabe por qué desfallecemos? Porque el Señor Jesucristo, la enseñanza nos lleva a lo siguiente. El Señor Jesucristo sabía que tenía que enfrentarse cara a cara con el diablo. Tenía que vencerlo y tenía que darle la cara, porque era espiritualmente. Esto no era de coger aquí armas y que íbamos a sacar con espadas brillantes y cosas así, y con dagas de poder. No, esto era un hecho espiritual contundente. Vamos a mirar el desenvolvimiento. Pero el Señor Jesucristo, conociendo esto, ¿qué sucedió? Que les dio un nuevo mandamiento y le dijo, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ahora podemos ver que el sufrimiento del Señor Jesucristo era grande, tenía una meta muy difícil que cumplir. Qué dificultad, era un varón de dolores, sabía que iba a ser escarnecido, su cuerpo iba a ser gironado, su cuerpo iba a ser mutilado, porque verdaderamente con el azote, con los pedazos que le iban a arrancar con el ramillete de lo que significa los latigazos, y le iban a sacar pedazos de su carne. También le iban a arrancar pedazos de su cabeza. Pero, ¿qué estaba pasando ahí en ese instante? Que Dios estaba luchando por un galardón, estaba luchando para que fuera glorificado. Ahora conocemos perfectamente lo que es la glorificación. En ese instante, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Vamos a preguntarnos a través de la palabra, ¿qué estaba haciendo? Pues se estaba convirtiendo en el único Salvador. En Isaías 59:16 dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese el único Salvador. Este es el único intercesor. Vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Lo afirmó su misma justicia. La obra que él hizo, lo afirmó. Ahí el Señor Jesucristo se estaba llevando una obra maravillosa. Posteriormente, se convertiría en el único remedio. Porque como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. El único remedio era Cristo levantado, Cristo glorificado. El único alimento, en Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es importante, porque mire, de que el Señor le dijo, ahora voy a ser glorificado. Ahora entendamos, ¿por qué él alcanzó la victoria? La victoria que nosotros no alcanzamos, porque no tenemos sino únicamente los ojos puestos en la codicia de las ganancias fáciles, de la comodidad de la vida, en las sanidades, en los milagros y en las cosas espectaculares, pero no tenemos una negación a nosotros mismos. No tenemos la capacidad que dice la palabra de persecución, de odio, de pérdida de la vida, de renunciar a los tesoros mundanos, al sufrimiento, a la pérdida de la reputación y a la muerte. Por eso un evangelio real es como el que el Señor Jesucristo nos predica. No es ese acomodado, ojo, predicadores, porque tal vez están manipulando la conciencia de tus fieles y tú estás llevando doble juicio. Y que por eso es peligroso, porque la palabra de Dios es un riesgo. Para mí, esto es muy peligroso, es el temor de llevar una palabra verdadera, porque yo sé que Dios me ha llamado para predicar una palabra dura. Muchos también han sido llamados, pero no lo hacen porque son cobardes y porque realmente prefieren vivir en la comodidad de la feligresía, que le digan que su pastor es lindo, que es muy amoroso y que no tengan el rechazo de una palabra. ¿Qué tal que el Señor Jesucristo hubiera buscado el beneficio de su pueblo y le hubieran dicho que qué tan lindo que era Él, que los escribas lo hubieran aceptado, que los fariseos lo hubieran aceptado, que todo el pueblo, los saduceos lo hubieran aceptado, que le han dicho, oh, qué maravilla, qué maravilloso que fue el Redentor, qué maravilla, que no nos habló nada, nunca nos hirió, y les dijo hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados, los trató de cualquier índole, de cualquier manera. Ahora, cuando el Señor Jesucristo tomó y les dijo, bueno, yo voy a sufrir y estoy sufriendo y sé que este es un enfrentamiento muy fuerte y muy duro, les dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora sabemos, si yo como predicador y tú como oyente y tú que también tienes un llamamiento para que digas y predicas esta palabra, debes de pensar que tú también vas a ser glorificado. Ahora podemos voltear la palabra e irnos para decir, los hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Ahora entendemos lo que dice Romanos 6:17, 8:17, es 8:17. Esto nos lleva a tomar lo que dice la palabra aquí. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. El Señor Jesucristo tenía claro y dijo, yo sé que tengo que luchar, porque yo tengo que vencer, porque yo voy a ser glorificado. Y es ahora cuando Dios me va a glorificar. Y le dijo, oh, qué bueno. Nosotros, ¿sabe por qué desfallecemos y por qué tenemos grandes derrotas? Porque no pensamos en la glorificación de Dios, sino más bien en los deseos de la carne. Y eso nos tiene completamente derrotados. Creyentes que crecen, muy pocos. Creyentes que no crecen, muchísimos. Vamos a mirar a ver en qué condiciones estás tú. Analiza. Ahora es necesario que tú seas confrontado, que te fijes en qué forma vas. Ahora el Señor Jesucristo le dice, y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. La gloria de Cristo y era un plan que estaba completamente predestinado. Cuando nosotros fallecemos en el propósito, es porque no tenemos claro. El Señor Jesucristo aquí habla. Ve que tiene que enfrentarse con Satanás, y más atrás él dice que está muy abatido, porque dice que uno de vosotros me va a entregar, porque él estaba sufriendo. Y habla claramente sobre eso. Pero al mismo tiempo, como estaba discipulando, les enseña, mire, la discipulación del libro de San Juan es tan profunda, que al mismo tiempo que le estaban escuchando, les dijo, mire, esto voy a sufrir, pero también yo sé que voy a ser glorificado, y en este instante voy a ser glorificado. Él puso los ojos en la glorificación del Padre, y nosotros no tenemos los ojos puestos en la glorificación de Cristo, juntamente para que el Padre nos glorifique, que es lo que nos habla el libro que acabamos de leer, el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que padezcamos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay glorificación. Mire, es verdad, nosotros tomamos aquí, nos predican, que mire que el Señor Jesucristo, ya les hablé sobre Ageo. Ageo 2:8. Que el Señor Jesucristo es que Él es el dueño del oro y de la plata y que nosotros tenemos de tomarla. Pero en el 4 dice que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que luchar, que hay que tener la capacidad de tener la entrega. Entonces, no es tan fácil como muchas veces extractando o extrayendo versículos, predicamos para cautivar la mente de los que son inconstantes, de los que realmente no quieren esfuerzo, de los que son personas que llenan las iglesias, que no tienen ningún compromiso, ni con ellos mismos, ni con Dios, ni con nadie. Y esos son los que se captan, esos son los que están ahí. Muchas veces se les mueve la conciencia para que aporten plata, pero creyendo de que van a recibir. Es decir, como entrar en la subasta del chance. Tú inviertes 20 pesos y vas a ganarte 500 o 10,000 o 20,000. Así. Entonces, por la codicia, el corazón del hombre pues cae en la trampa. Pero si nosotros somos conscientes, tenemos que predicar el sufrir a causa de la justicia. Sufrir con Cristo. Algunas de las pruebas a que los creyentes pueden ser sometidos, tenemos que estar dispuestos para sufrirlos. Eso es parte fundamental de una doctrina que la palabra de Dios nos enseña. Dios dice que es glorificado en Él y Dios también glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, como dije a los judíos, si os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor Jesucristo le dijo que ellos querían partir, pero que no sabía para dónde Él iba a ir, y que donde Él iba a ir, pues no podían estar. Pues, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Que los estaba discipulando, estaba formando un pueblo para que predicara la palabra posteriormente. Es esa misma palabra que nosotros debemos de predicar, es la misma. Este es un grupo de personas que estaban siendo discipuladas por el Señor Jesucristo, cuanto más nosotros para poder alcanzar una gloria, una patria celestial. El hecho concreto de un llamamiento que el Señor Jesucristo hace es para tener esa gloria venidera, esa potestad gloriosa del poder maravilloso de Cristo Jesús. Yo quiero también participarles un punto que es muy claro para que más adelante conozcamos algo que siempre miramos y que tiene mucho que aprender y tiene mucho que discernírsele y mucho que tomar de esta pequeña instrucción que nos da la palabra, que es cuando Pedro anuncia la negación de Pedro y cómo hay manipulaciones tan profundas, humanas, carnales, que el Señor Jesucristo identifica y que nosotros debemos de identificar y que debemos de ser confrontados, porque muchas veces estas cosas no las alcanzamos a detectar y cristianamente somos un fraude, no estamos comprometidos, no crecemos, porque realmente vivimos una doctrina muy tibia y verdad que estamos más en condenación que en salvación. Si esto, verdad, nos lleva a una liberación del alma, pues debemos de tomarla rápidamente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos enseñó el camino al Padre. Y de esto, pues hay una enseñanza perfecta, bien orientada y bien profunda para que alcancemos esta patria celestial. Bueno, queridos hermanos oyentes de este programa Encamíname, para mí ha sido un placer muy satisfactorio haber participado con ustedes hoy. Encamíname.
Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios. Y quiero